Doña Pepa Millán, problemas de tráfico. Y mientras tanto, pues me gustaría comentar un tema que resulta curioso. Y es que desde ayer las estadísticas muestran que los hombres somos un poquito menos violentos y las mujeres un poquito más violentas, porque se ha producido una matanza espantosa en un colegio de Canadá. 7 muertos, 27 heridos, y resulta que la matanza ha sido cometida por una mujer. En realidad nació hombre, es transicionado a trans, pero claro, legalmente hablando, pues resulta que como hemos llegado a esta situación tan demente, pues ahora eso se apuntará en las estadísticas en el debe de las mujeres. Es completamente demencial, ¿no? Sí, llevamos ya varios atentados así que ejecutados por trans. Bueno, la muerte de Charlie Kirk. Y bueno, hay mucha tela que cortar. En Estados Unidos ha habido en los últimos años un aumento de lo que se conoce como trans, que antes era un porcentaje determinado y se multiplicó. Y entonces, pues, hay los expertos pues tienen varias explicaciones. Una que son gente especialmente pues afectada por el consumo de las hormonas, todos los trastornos, ¿no? La explicación más políticamente correcta es también que muchos de estos trans de nuevo cuño son personas propensas a trastorno mental y que precisamente por eso deciden, una de las vías que se les ha puesto sobre la mesa en los últimos años es hazte trans, ¿no? Como una forma de expresar una serie de problemas, ¿no? Entonces, bueno, es un cóctel entre la susceptibilidad de esta parte de la población, que es trans de nuevo cuño, el cóctel de hormonas y la ideologización extrema del movimiento Antifa, pues... Hace pues un par de semanas se producía una decisión judicial que otorgaba una indemnización de $2 millones a la primera trans que denunció a su médico y a su psicólogo porque la cortaron los pechos con 16 años. Y pasan los años y dice, pero qué barbaridad me han hecho estos capullos. Y les demandó y son $2 millones. Y The Economist informaba hace 2 o 3 días de que ya hay en marcha otras 24 demandas y que las indemnizaciones a personas a las que las han transicionado siendo menores por toda la ideología trans podrían alcanzar más de $200 millones. Algunos van a perder hasta los calzoncillos. No sé si ha llegado doña Pepa. Sí, me parece que está llegando en estos momentos doña Pepa Millán, pero no termina de entrar en el estudio. A ver si... Ya, por fin. Bueno, ya adelante. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Pepa Millán. ¿Nos metemos un poco con el alcalde por el tema del tráfico o lo dejamos pasar? Bueno, vamos a dejarlo pasar, que hoy está muy bueno. En cualquier caso. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, queríamos hablar con usted fundamentalmente de 2 cuestiones. Ayer hubo sesión de control al gobierno. Sí, vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo así. Y allí Óscar Puente fue interpelado y usted fue una de las que le interpeló. Sí. ¿Por qué vamos a llamarlo así? ¿No fue... Bueno, porque últimamente no, desde que comenzó esta legislatura no son sesiones de control como tal, es decir, aquí vienen los ministros, viene el presidente del gobierno, no dan ni una sola explicación, no se atienen a las preguntas y bueno, como mínimo con 47 fallecidos encima de la mesa, lo mínimo hubiera sido no solamente que dieran alguna explicación, sino que además pues pidieran perdón a las víctimas, ¿no? Porque es evidente que aquí ha habido una negligencia grave por parte del gobierno. No escuchamos ni una sola palabra de autocrítica, ni una sola palabra de error, ni una sola palabra de perdón, y nos quieren decir que con 47 fallecidos
pues los hay porque se ha hecho todo perfecto, ¿no? Y eso no es así. La muestra de ello y la muestra de la culpabilidad del ministro de Transporte, del Ministerio de Transporte en este caso, son pues esas limitaciones posteriores que no se han tomado hace 2 meses. Es decir, ¿qué sabe hoy el Gobierno que no hubiera sabido antes? ¿Por qué no se han tomado antes estas medidas? ¿Por qué se están borrando informaciones del portal de transparencia de las empresas públicas que gestionan la red ferroviaria? ¿Y por qué insisten en una serie de mentiras que además han sido derribadas, ni más ni menos que por el presidente de la comisión de investigación que está llevando este asunto? Y en definitiva lo que hemos sostenido es soberbia, una falta de empatía absoluta y el resultado de un Estado absolutamente criminal, un sistema criminal que se dedica a asfixiar a los españoles, haciéndole pagar muchos impuestos con la excusa de la sanidad, de la educación, del transporte público, que cuando llega una catástrofe pues les deja tirados a la primera de cambio. Y así tenemos hoy a miles de españoles que están sin trenes y sin ningún tipo de indemnización ni visos de poder coger pues un medio de transporte tan básico y esencial. Vox ya se ha personado en la causa que se sigue en el ayuntamiento en los juzgados de Montoro para averiguar quiénes son los responsables de esas muertes. La causa judicial seguirá su curso, pero en estos momentos yo creo que en la sociedad española hay un convencimiento claro de que si tú instauras un sistema corrupto donde, para empezar, te llevas el dinero que tendría que ir en mantenimiento para tu bolsillo particular. Para continuar, si pones en los puestos de decisión a perfectos indocumentados, simplemente porque son amigos del compañero de partido de turno, o es la amante, o el primo, pues al final resulta que no hay nadie que sea capaz de gestionar mínimamente las infraestructuras en España. Con eso voy a que creo... Efectivamente, es decir, ¿qué podía salir mal poniendo al portero de un prostíbulo de consejero en una empresa pública? Sí, o enchufando a prostitutas en la administración pública. ¿Qué podía salir mal cuando el anterior ministro ahora mismo está en la cárcel? Pero a lo que voy es a que, independientemente del curso que siga la investigación judicial, yo creo que la opinión pública ha dictado sentencia, y además con datos demoledores. Lo que ve es un gobierno corrupto, nepotista, y por otro lado ve muertes. Y yo creo que crea una gran frustración en la gente el ver que nunca pasa nada. En la Dana pues está claro que falló el gobierno central, pero oiga, se las arreglan para maniobrar y al final resulta que lo único que importa son el color de los calzoncillos de Mazón. En el tema del apagón hubo al menos 15 muertos ese día por el apagón, y sin embargo el Tribunal Supremo sigue cruzado de brazos y con la denuncia presentada entre otros por Vox en un cajón. En el tema de lo de Adamuz, ahí sigue el ministro Puente con 46 muertos, cuando vemos que en Portugal la ministra de Interior, porque ha habido 13 muertos y además no ha habido unas groseras negligencias ni corrupción, pero ha presentado su dimisión inmediatamente. Aquí en España es que nunca pasa nada. Pero no pasa nada porque el gobierno se ha afanado desde que llegó y desde que el PSOE es PSOE, en este caso, se ha afanado desde que llega al poder en cometer todo tipo de tropelías y subterfugios para mantenerse en el poder al precio que fuera, y paralelamente trabajarse muy bien su impunidad por medio de la control, desactivación de todos esos contrapesos al poder y en definitiva pues anulando todo aquello que le puede suponer un impedimento al gobierno para seguir adelante, por medio del asalto institucional, por medio del asalto a los órganos de gobierno de la justicia, por medio del control de los medios de comunicación. Es decir, sin ir más lejos, ahora la última propuesta del gobierno pues ha sido la de prohibir las redes sociales, porque ellos tienen una imperiosa necesidad de controlar pues el relato oficial. Hemos sabido también que Álvarez, por lo visto, el Ministerio de Exterior también se ha afanado en andar cortando cabezas en los medios de comunicación de corresponsales que no informan de acuerdo a lo que el gobierno considera que tienen que hacer. En definitiva,
aquí ha habido una actividad paralela a todas estas malas artes del gobierno que ha consistido en desactivar todos aquellos contrapesos al poder y muy especialmente lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia, con Bolaños a la cabeza y todas estas leyes para reformar el acceso al poder judicial, para desactivar a la UCO, para potenciar a la Fiscalía que depende directamente del gobierno. Y claro, eso ha sido un trabajo que además se ha hecho con la complicidad inestimable del Partido Popular. Entonces nos han llevado a los españoles a un callejón sin salida donde ahora es muy difícil que esas herramientas convencionales que en cualquier lugar normal del mundo valdrían para desactivar al gobierno, pues hoy no valen, porque el PSOE y el Partido Popular se han dedicado pues a ese asalto institucional, a ese asalto a la justicia, a ese blanqueamiento de cómo se compran los medios de comunicación, del relato oficial, de toda esta ideología que al final, pues como digo, ha llevado a los españoles a un callejón sin salida del que va a ser muy difícil salir. Bueno, siempre nos quedarán las urnas, ¿no? Pues sí. ¿Cómo valora usted las recientes elecciones en Aragón? Bueno, pues las valoramos como valoramos las últimas citas electorales que hemos tenido. Es decir, es evidente que los españoles están demandando no solamente orillar al Partido Socialista, no solamente orillar esas políticas nefastas que nos han llevado al punto terrible en el que estamos, sino que además se está demandando una alternativa de gobierno y que no va a consistir únicamente en cambiar las caras ni en cambiar los sillones, sino que aquí se está demandando un cambio de rumbo, igual que está sucediendo en el resto de Europa. Nosotros estamos por la labor, nosotros hacemos valer los votos que tenemos, la fuerza que nos están dando los españoles, en el caso de Aragón como en el de Extremadura, en nuestro caso lo valoramos muy positivamente y bueno, también es el fruto de más de 10 años de un partido como Vox, que es un partido coherente, que se ha erigido como la única alternativa a este sistema, porque en el que no solamente está el Partido Socialista, a este sistema nefasto que ha hundido a los españoles en la miseria moral, económica y social más terrible, y eso se está demostrando, los españoles lo ven y verdaderamente nos estamos erigiendo como esa alternativa. No sé por qué más en concreto me pregunta si se refiere a las negociaciones. Ahora iba a ir a eso, ¿no? Era valoración de Aragón antes de poner el foco en Extremadura, donde estamos asistiendo a un vodevil curioso, ¿no? Sí. Pero entonces en Aragón están ustedes, entiendo, satisfechos y prevén que va a haber un gobierno relativamente fácil de conseguir con Azcón. Bueno, esa pregunta más bien correspondería hacerla al Partido Popular, es decir, el Partido Popular, que siguen siendo presidentes en funciones, son los que tienen también la responsabilidad de sacar adelante ese gobierno. Nosotros tenemos la fuerza que tenemos y nuestra voluntad es dar una alternativa de gobierno a todos los españoles que están diciendo claramente que no solamente rechazan al Partido Socialista y a sus socios, sino que además reclaman una alternativa de gobierno. Eso lo tendrá que entender el Partido Popular de alguna manera. Y quizá el problema que nos estamos encontrando es que el Partido Popular no está entendiendo lo que está sucediendo en España, ni está entendiendo lo que están demandando los españoles. Con el Partido Popular, por otro lado, tampoco se sabe, porque como hay 17 diferentes, pues con uno es más fácil porque sí se avienen a razones y entienden esta realidad, y hay otros que se empeñan en lo contrario y en contentar a quienes nunca se van a contentar. Con lo cual nuestra voluntad es la de dar una alternativa de gobierno y si se frustra, pues me temo que va a ser por culpa del Partido Popular. Vamos con Extremadura. ¿Qué está pasando en Extremadura? Porque, no sé, yo creo que ya esto empieza a parecer el día de la marmota. ¿Tan difícil es María Guardiola para negociar con ella? ¿Cuál es el obstáculo para que alcancen ahí Vox y PP un acuerdo? Pero es difícil el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular tiene un grave problema de incoherencia en el fondo y también en la forma. Y es consecuencia de que el Partido Popular no tiene un proyecto común para España.
Entonces, por eso llegamos a la situación surrealista de tener que encontrarnos con situaciones que, bueno, que son fáciles, que el Partido Popular entiende, no que sean fáciles, es que entiende lo que están demandando los españoles, y hay otros lugares en los que se empeñan en lo contrario. Por ejemplo, ¿dónde sí lo entienden? ¿Murcia está pensando bueno, usted? En Murcia pues conseguimos llegar a un acuerdo, en Valencia en su momento pues también fue más sencillo y el Partido Popular comprendió que es lo que estaban demandando la gente y entendieron que Vox no es el voto del cabreo, como dice Feijóo o como dice Aznar. Vox no es un movimiento coyuntural, es decir, Vox es un proyecto propio, con una alternativa propia para España y que se aleja en muchísimas cosas del Partido Popular, pero entendemos que tenemos una responsabilidad y nosotros vamos a cumplir con la nuestra. Quien no está cumpliendo es el Partido Popular. Es decir, la señora Guardiola pues es una señora que a nosotros nos ha llamado machistas, que ha dicho que justificamos la violencia contra las mujeres, que no hay que denostar la inmigración porque Extremadura hoy no se podría entender sin esa inmigración ilegal. Yo no sé a qué Extremadura se refiere la señora Guardiola. Y bueno, pues nosotros nos encontramos con ese problema, que también supongo que será un problema interno del Partido Popular, de no ser capaces de ordenar su propia casa y decir, oiga, esto es lo que han demandado los españoles y bueno, habrá que atenderlo. Pero ¿nos podría usted dar alguna pista sobre qué puntos concretos son los que están haciendo imposible el acuerdo en Extremadura? Es decir, sabemos las cosas que Vox normalmente pide en todas partes al PP para alcanzar acuerdos bien presupuestarios, bien de gobierno. En el caso concreto de Extremadura, ¿a qué partes de esas peticiones ha dicho no Guardiola? Bueno, a ver, en este sentido hay un equipo negociador, y yo personalmente no estoy en ese equipo, y bueno, pero lo que sí puedo decir, y creo que no descubro ningún secreto, porque además ella lo ha dicho públicamente, pues todo aquello que tiene que ver pues con la inmigración, solamente hay que ver también estos movimientos incoherentes del Partido Popular, en este caso con todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde, últimamente con Mercosur. Entendemos que ahí también hay un problema por parte del Partido Popular en Extremadura, todo lo que tiene que ver con la ideología de género, pero porque ella lo ha dicho abiertamente. Es decir, el Partido Popular sabe qué es lo que nosotros queremos, y si el Partido Popular en Extremadura se quiere sentar sin insultarnos, pues a nosotros nos parecerá muy bien. Lo que no puede ser es que la señora Guardiola diga, como refrendó ayer el Partido Popular, que le ha pedido la abstención al Partido Socialista, pero que también confía en llegar a un acuerdo con Vox. Es decir, es que le da igual 8 que 80. Y esto no funciona así. En un momento como en el que estamos, que se hayan atrevido a pedirle la abstención al Partido Socialista y que pretenden que después estemos nosotros para firmarles un cheque en blanco, pues no lo entendemos, pero eso será algo que tendrán que explicar ellos a los extremeños, porque yo creo que los extremeños saben muy bien qué es lo que queremos nosotros. Fin a las políticas verdes, fin a las políticas migratorias del Partido Socialista, de las que ha hecho seguidismo el Partido Popular hasta hace 2 días, cuando se han dado cuenta de que las encuestas le están diciendo que a los españoles no les gusta esta política migratoria del Partido Socialista. Gasto superfluo, ideología de género, subvenciones a sindicatos, fiscalidad. Es decir, que nosotros tampoco estamos pidiendo nada extraordinario, ni estamos pidiendo lo que han dicho determinados medios de comunicación, que no sabemos muy bien quién habrá filtrado semejante mentira, porque no es cierto que nosotros hayamos pedido ninguna consejería en concreto. Nosotros lo que queremos es que se cambien las políticas. Y si para eso hay que entrar o no hay que entrar, pues ya lo veremos, pero desde luego los sillones no son una prioridad y nunca lo han sido, y creo que lo hemos demostrado. Don Isaac. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. 2 cuestiones muy rápidas. Una, ¿Vox reconoce a Alberto Núñez Feijóo como alguien con autoridad suficiente como para... Entiendo que no por sus declaraciones anteriores, pero como, digamos, garante de una estrategia uniforme del Partido Popular? Lo digo porque el propio lunes compareció para hablar de manera explícita de la necesidad de entenderse con Vox, porque realmente ese entendimiento, digamos que debe ser, en mi opinión, la consecuencia de la voluntad popular que se ha expresado tanto en Extremadura como en Aragón, con un 60% para el voto de la derecha en Extremadura y un 52% en Aragón. ¿Ustedes le reconocen esa capacidad, no digo de controlar a los varones,
sino de por lo menos marcar una línea que pueda ser confluyente con la de Vox. Eso para en primer lugar. Y en segundo lugar, yo le quiero preguntar muy sinceramente si realmente Vox tiene voluntad de gobierno. Vamos a ver, no es voluntad de gobierno, es voluntad de hacer cumplir tu responsabilidad. Es decir, es que si los españoles han confiado en ti y te han otorgado una determinada fuerza, nosotros llevamos muchísimos años peleando para poder poner en las instituciones y encima de la mesa todas esas políticas que nosotros pensamos que son buenas y que no han llevado a cabo ni unos ni otros porque no han querido y los otros porque han traicionado a muchísimos españoles, como es el caso del Partido Popular. Entonces es evidente que nosotros, llegados a este momento, con la fuerza que tenemos, nuestra voluntad es la de hacer valer esos votos y de posibilitar el cambio en aquellos lugares en los que tenemos posibilidad de hacerlo. Que aquí no se trata de voy a entrar en esta consejería, pues quiero esta presidencia, pues quiero este puesto, quiero tal, o quiero llegar al gobierno de la forma en la que sea, porque nosotros no estamos aquí para llegar de cualquier manera a un gobierno. Porque para hacer un recambio de cara, pues ya está el PP. Nosotros llegamos a los sitios para cambiar las políticas y hacer valer la fuerza que tenemos. Con lo cual no se trata tanto de formar un gobierno por formarlo, sino de conseguir y materializar realmente lo que nosotros decimos y cuál es nuestra propuesta para España en temas de Pacto Verde, inmigración, ideología de género, subvenciones, fiscalidad, seguridad, etcétera, etcétera. No somos nosotros quienes tenemos que reconocer esa autoridad. Yo creo que eso es un problema interno que tiene el Partido Popular. Y ese cambio, en cualquier caso, del señor Feijóo y del Partido Popular en general, no responde a un convencimiento. Responde pues a esa tendencia que tiene el Partido Popular de moverse por las encuestas. Porque hace unos meses el señor Feijóo decía que confiaba en que el Partido Socialista evitará que pactemos con Vox. Eso lo ha dicho el señor Feijóo, eso lo ha dicho el Partido Popular. Ahora han cambiado las tornas porque han visto que en las encuestas pues les dicen otra cosa. Entonces, eso a nosotros pues no nos puede suscitar ninguna confianza porque no actúan desde el convencimiento, sino desde la conveniencia de lo que dicen las encuestas en cada momento. Eso tendrá que ser algo que le reclamen sus votantes a su propio partido. Pero desde luego a nosotros nos preocupa el hecho de que pues el teórico principal partido de la oposición, aunque solamente sea en términos numéricos, pues resulta que no tiene un proyecto común para España. Pero yo creo que lo que le preguntaba a don Isaac es... ustedes, vale, quieren cambiar las políticas, por ejemplo, en el gobierno extremeño o en el aragonés, pero eso hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, se puede hacer un pacto programático y sin entrar en el gobierno hacerlo. ¿O ustedes no se fían y quieren los puestos en el gobierno para garantizar que se hagan esas políticas? Dependerá, es decir, en el transcurso de la negociación, pues dependerá. Si llega un momento en el que se ve que la única manera de hacer cumplir determinadas cosas es entrando en un gobierno, pues habrá que entrar. ¿Que existe voluntad por parte del Partido Popular de cambiar determinadas cosas? Pues, a ver, es que las negociaciones también... Vale, o sea que eso está abierto en principio. Cada uno tenemos la fuerza que tenemos y bueno, yo lo que puedo decir es que nuestra voluntad es esa, que nuestra prioridad no son los sillones, pero si en un momento determinado se ve que aquí la única manera de obligar al gobierno a que cambie esas políticas que hasta ahora han sido seguidistas del Partido Socialista es entrando, pues habrá que entrar. Don Paco Santas quería hacerle una pregunta. Hola, muy buenas. Bueno, yo en primer un comentario. Yo tengo la actitud ante doña Pepa cuando conoces a un torero, ¿no? Que te sorprende el temple de ver esta persona que se enfrenta a los morlacos, a los que se enfrenta diariamente, Óscar Puente, Pedro Sánchez, que hay que tener valor. No llegaré a tanto, parafraseando a aquel, solo llegué a diputado, ¿no? Hay que tener valor. Bueno, yo le quería preguntar, además, aparte de estas cuestiones de técnica política y de momento de si Feijóo tiene autoridad o no, si cunde entre ustedes la sensación que se tiene desde fuera de que se hablan de lenguajes distintos. O sea, yo creo que muchos temas eran tabú hasta antes de ayer y Vox los tiene. Vox era un partido socialmente rechazado y participaba el PP en ello. Y de repente esos temas se abren, se inauguran, ¿no? Y la sensación yo creo que tiene mucho votante de Vox es que antes de entrar o no entrar, lo que quieren es que esos temas sigan siendo de Vox y no sean hurtados en ese cambalache, ¿no? Si tienen ustedes esa sensación de que muchos temas los traen ustedes a la política, ¿no? Pues sí, efectivamente, es muy significativo que, bueno, yo
no es algo que agrade o que agradaría ni bueno a la gente, pero yo recomiendo que se vean la sesión de control del día de ayer. Es decir, todos los discursos del Partido Popular son una descarada copia de lo que nosotros llevamos diciendo 10 años. Pero el problema está en que no lo dicen desde el convencimiento. Ellos no están convencidos de eso. Ellos se mueven por las encuestas y ellos ven en un momento determinado que la inmigración ilegal es un problema, no porque lo digamos nosotros, sino porque basta con poner un pie en la calle y no se le puede dar la espalda a la realidad. Y ahora ellos copian el discurso de que el que no venga aquí a trabajar pues tendrá que ser repatriado a su país, tal cual. Cuando hace unos meses votaban a favor de iniciar los trámites para la toma en consideración, que se llama así, para iniciar el procedimiento del trámite de una ley para regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales. Ellos dicen que no, porque es que luego iban a meter enmiendas, sí, lo que ellos quieran. Al final del día votaron a favor. Y al final del día, ahí tenemos a la señora Guardiola diciendo las cosas que dice y todas las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Al final se ve que no es verdad, porque el movimiento se demuestra andando y ahí está la incoherencia del Partido Popular y se ve, y los españoles no son tontos y ven quién ha estado desde el principio defendiendo una cosa con actos y no solamente con sus declaraciones y quién no ha estado ahí. Yo creo efectivamente que los españoles y sobre todo los que nos votan a nosotros quieren que esos temas no se pierdan. Y por eso digo que nuestra prioridad no son los sillones, nuestra prioridad es que no se pierda en el debate determinadas cuestiones que son muy importantes y de las que nadie hablaba. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros advirtiendo del problema de la inseguridad, de la inmigración ilegal, del problema de la ideología de género, del problema de todo lo que estaban haciendo subvencionando a sindicatos, a organizaciones y denunciando una serie de cosas que se han demostrado que son verdad? Entonces a nosotros lo único que nos preocupa es eso, que materialmente pues se erradiquen todas esas políticas, se ponga encima de la mesa el proyecto que nosotros queremos para España y que los gobiernos lo puedan poner en marcha y que nos copien el discurso o que digan exactamente lo mismo que nosotros, pues le funcionará en el corto plazo, pero en el largo plazo pues se ha dado cuenta lo que es el Partido Popular. Es un partido que ha participado desde el principio en el sistema compartido con el Partido Socialista. Y en esa connivencia ha sido la ruina para los españoles, que después de más de 40 años pues se ha visto que esto ha sido un sistema diseñado para el beneficio del bipartidismo y donde aquí los grandes perjudicados de siempre pues han sido los hacer de abogado del diablo. Dicen que de arrepentidos está lleno el reino de los cielos, con lo cual pues si al final el Partido Popular termina copiando el discurso de Vox y lo lleva a la práctica, pues oiga, bienvenido sea. Bueno, aunque solo sea por conveniencia electoral, pues bueno, algo es algo. Pero tienen que saber los españoles que ese giro de guión no viene del convencimiento, sino desde la conveniencia y de la necesidad que tiene el Partido Popular de estar ahí, porque el Partido Popular hoy no tiene un proyecto común para España y no tiene un mensaje para los españoles. Dicen una cosa, la contraria, les da igual 8 que 80, y en gran parte pues estamos aquí también por su culpa. Entonces lo mínimo que podían hacer es reconocer el error, dejar de ofrecerle pactos al Partido Popular, al Partido Socialista, romper ese pacto que tienen en Europa con el Partido Socialista, porque Sánchez tiene un apoyo internacional muy fuerte. Pero eso no depende solo de Feijóo, eso depende de Ursula von der Leyen, y Ursula von der Leyen, ¿de qué partido es? Es decir, que entonces entonces eso ya será una cosa que se tendrán que plantear ellos, que ni siquiera fueron capaces de convencer a los suyos para que no pusieran a Teresa Rivera en la Comisión Europea, pero eso ya es un problema interno de ellos que tendrán que resolver. ¿Le quiere usted hacer otra pregunta? Sí. Una pregunta también muy, muy concreta. ¿Han tenido ustedes algún debate interno alguna vez en todos estos meses e incluso años sobre esa percepción que existe en ciertos foros en cuanto a que Vox es una muleta estupenda para Sánchez? Es decir, ¿se han planteado alguna vez si sus propias políticas de algún modo estaban contribuyendo a perpetuar el sanchismo? Pues la verdad es que no. En cualquier caso... Pero sabe que eso está en la calle. Yo creo que eso atiende más a un relato mediático, no voy a llamarlo periodístico, pero atiende más a un relato mediático que a otra cosa, que a la realidad.
La verdad es que no sabría empezar por cuál motivo Pues por ejemplo, con algunas podría ser. abstenciones que ha tenido Vox que han beneficiado. ¿El qué, el qué? Algunas abstenciones, por ejemplo, que ha expresado Vox en el Congreso que han beneficiado a algunas políticas. De Pedro Sánchez. Bueno, no lo creo. Yo creo que lo que sí beneficia a Pedro Sánchez es que nada más acabar unas elecciones, como pasó en el año 2023, salga el señor Feijóo a ofrecerle un pacto de investidura con una duración de 2 años. O que va a hacer 2 años este verano, el Partido Popular se repartirá el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Socialista. O que, bueno, a ver qué hacen también con el Tribunal Constitucional. También han participado del asalto a la Radio Televisión Española. El Partido Popular colocó a los suyos que le correspondían por el Senado en esos mismos días, donde los valencianos estaban lamentablemente ahogando en esa desgracia, en esa catástrofe tan tremenda, pues el Partido Popular y el Partido Socialista se repartieron Televisión Española. Entonces yo creo que eso sí es lo que contribuye al sostenimiento del sistema auspiciado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Ellos consideran que Vox es una amenaza a ese estado del bienestar del sistema de los políticos que hasta ahora hemos tenido y necesitan cualquier tipo de relato para decir que es que Vox es un invento del Partido Socialista y yo que soy el PP y soy muy bueno y estoy por encima del bien y del mal voy a venir aquí a salvar a España cuando tú has participado desde el principio en todo esto. Yo creo que esa idea interesadamente, no sabe muy bien por qué, pues bueno, se ha alimentado en cierto modo y no creo que corresponda a la realidad. Y ahí están los hechos, ¿no? El Partido Popular, siempre que ha tenido ocasión, le ha ofrecido un pacto. Después del apagón, el señor Feijóo le ofreció un pacto en energía al señor Sánchez. Ahí están las votaciones, ahí están las negociaciones y bueno, quiero recordar que se suspendió, pero el señor Feijóo hasta hace prácticamente un mes estaba dispuesto a ir a la Moncloa a darle la mano al señor Sánchez con todo lo que está pasando. Todavía el PP no se entera de que, bueno, si la primera vez te engaña a Sánchez, la culpa es de Sánchez, pero la segunda o la tercera ya es tu culpa, ¿no? Pero verdaderamente tiene un interés en sostener ese sistema y eso que me dice, pues responde más a un relato interesado por desprestigiar a Vox y desacreditarlo que a otra cosa. Bueno, doña Pepa Millán, pues estaríamos horas hablando con usted porque la actualidad política está apasionante, pero sí, sé estamos que ya tiene usted un poco cansados de otro tanta pasión, compromiso. a ver si nos volvemos a la normalidad. Bueno, la verdad es que a nosotros los periodistas nos facilita la tarea todo este lío, ¿no? Porque tenemos noticias a tutiplén. Bueno, Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y- Lo que es menester es que volvamos a la normalidad, que es lo que necesitan los españoles. Ya estamos un poco cansados de vivir momentos históricos y primeras veces y yo creo que eso es lo que hace falta. Un poco de Bueno, normalidad. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos Muchas la tertulia. gracias. Tu voz, tu libertad.